A ver, en primer lugar hay varias cuestiones que son comunes del Mercosur, incluso podríamos decir de América del Sur, porque el panorama es el mismo. Ujú. En primer lugar es un panorama de pandemia y eso ha inmovilizado, si ustedes quieren, a la ciudadanía de cada uno de los países, en gran medida, con algunas excepciones, sobre todo de los países más cercanos al Ecuador, y estoy pensando en Venezuela. La gran mayoría de ellos han eh, cortado o obstaculizado el paso fronterizo, incluso a través del viaje en aerolíneas, en aviones. Eh, Inclusive la gran mayoría de ellos han planteado la cuarentena obligatoria y también la posibilidad o la necesidad de un estado de emergencia. En algunos casos eso es más extremo, como tal vez es en Chile o ahora acaba de ser en Ecuador y en Perú. En otros es un poco más laxo y blando, como Venezuela o incluso el propio Bolsonaro que ustedes tienen allí en pantalla. Ujú. Después hay otros elementos que son comunes a Sudamérica, que tiene que ver con el fuerte impacto en términos de la recesión económica que esto va a generar. América Latina está claramente, después del boom de las commodities que tuvimos entre 1980, 1998 y más o menos 2008-2012, América Latina estaba en una situación bastante deteriorada en términos de su economía, y la pandemia fuertemente va a generar un empobrecimiento general de la población sudamericana. Después hay otros factores que son diferentes entre los países sudamericanos y que tienen que ver con el peso del Estado y la orientación de los gobiernos. Y es allí donde tal vez vemos las mayores diferencias. Hay países cuyo Estado es mucho más fuerte, como el caso argentino, sobre todo los países más del cono sur de Ujú. América Latina: Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, y países con un Estado un poco más desarticulado, más endeble, o incluso con menor presencia territorial, como puede ser el caso venezolano, el caso claramente también de Colombia, etcétera, etcétera. Pero después hay otro aspecto que tiene que ver con qué están haciendo los gobiernos y cómo ponen el Estado en funcionamiento. Y allí claramente hay diferencias abismales en términos de, yo me animaría a decir, tres diferencias muy claras. En primer lugar, un estilo de gobierno como es el argentino, o como puede ser incluso el de la calle Pou que ven allí, en donde Ujú. el Estado se hace a cargo de la resolución de cualquier decisión relativa a la pandemia. Es decir, hay una centralización en el Ejecutivo fuertemente de las decisiones. En segundo lugar está la situación brasileña, donde frente a la eh, paradigmática, por no decir de otra forma, de otro adjetivo, característica de gobierno que tiene Bolsonaro, Bolsonaro le ha dado muy poca importancia a esta pandemia, y la respuesta de los gobiernos es una respuesta propiamente de los gobiernos subnacionales. Es decir, son las provincias, sobre todo la principal eh, unidad o distrito subnacional, que es San Pablo, el que ha levantado la voz para tomar las mayores y más profundas medidas en torno al coronavirus. Y después habría un tercer grupo de países, y aquí habría que pensar, este es el caso chileno, en donde en gran medida el Estado tiene una, una, un hábito de plantear cierta responsabilidad en los individuos. Así como la economía es una economía fuertemente individualizada, la acción estatal está completamente atomizada. Y en ese sentido, las respuestas pueden ser muy centralizadas, al punto tal de que se declara un estado de excepción, pero no necesariamente hay una gestión de lo público desde una entidad pública. Ujú. Ujú. En el caso de Chile ayer, no sé si me escuchás, Juan Bautista, o si se ha cortado la comunicación. Vamos a Sí, volver. sí. ¿Sí me escuchás? En el caso de Chile me llamó la atención porque en el territorio chileno hay 49 laboratorios que están llevando adelante
lo que es el análisis de los hisopados para saber si las personas tienen COVID-19 o no, y decían que eso ha generado que ellos bajen la tasa de mortalidad, porque tienen muchos más contagios que Argentina, han superado los 3.000 casos. A ver, hay un aspecto que es importante que tiene que ver con la cantidad de testeos. Por ejemplo, una de las cuestiones que podría ser similar a esto que planteas de Chile, tiene que ver con el caso mexicano también, donde el caso mexicano llama la atención de el alto nivel, perdón, el bajo nivel de contagio comparado con la situación norteamericana, que se ha despegado en cuanto al número de positivos de coronavirus. En el caso chileno hay un mayor testeo. Yo no me animaría, básicamente porque no soy epidemiólogo, a decirte que ese mayor testeo tiene que ver con la menor tasa de mortalidad. Me parece que ahí empiezan a tener otro tipo de factores y en realidad los niveles de mortalidad tienen muchas veces que ver con los sectores que acceden a la salud. Y pensá que básicamente en un primer momento la pandemia, si bien golpea a todos por iguales y a todas por igual, en un primer momento la pandemia tendió a golpear fuertemente a los sectores medios altos, porque básicamente eran los que podían, o los que o que tenían acceso a una vinculación con ciudadanos que habían viajado o tenían vínculos con el exterior. Habrá que ver justamente cuando la pandemia adquiera un rol más comunitario y plenamente social, y entonces allí empiece a impactar en en todos los estratos sociales, y ahí me parece que el panorama latinoamericano va a ser aún más sombrío que el que tenemos hoy. Lo de Bolsonaro llama muchísimo la atención y lo han comentado también a nivel internacional. Él está esperando que el nivel de la población llegue a un contagio del 70% para anunciar medidas que serían de aislamiento. Es algo un poco que ha llamado la atención y que ha repercutido muchísimo también en los medios mundiales, ¿no? A ver, la situación brasileña es completamente frágil por muchos motivos. En primer lugar, porque Bolsonaro es claramente un político muy díscolo dentro de lo que es la estabilidad democrática brasileña. Y a su vez está en una situación de fragilidad interna muy fuerte. Pensá que el Congreso es hoy por hoy el principal adversario de Bolsonaro. Los gobernadores son los principales adversarios de Bolsonaro y es un presidente que básicamente gobierna mirando a la opinión pública a la cara a través de los medios de comunicación, a sabiendas de que también se pelea con los medios de comunicación hegemónicos. Entonces, es una situación muy endeble porque no toma medidas, y por otro lado, la situación brasileña tiene una característica que es común a la de América, pero con niveles exponencialmente más altos, que tiene que ver con la informalidad de la economía. En Argentina, Alberto Fernández popularizó esta idea de entre la economía y la salud elegimos la salud. En Estados Unidos, Bill Clinton ya nos había enseñado que, cuando lo dijo en aquel momento, es la economía, estúpido. Es decir, y de hecho eso es lo que había hecho Trump, o lo que hizo el primer ministro inglés, habían priorizado la economía. Bolsonaro tendió en un primer momento a priorizar la economía por sobre las medidas sanitarias. La respuesta o la reacción rápida fue la del gobernador Doria, que es del Partido Socialdemócrata brasileño, que es los Tucanos, que rápidamente salió a confrontarlo, y Bolsonaro dijo que en realidad lo que estaba haciendo era un proselitismo de campaña. Entonces, Bolsonaro está en una situación muy endeble, básicamente porque los estados no lo apoyan, la élite política no lo apoya, y de caerse de esta fragilidad, su segundo al mando es un militar, y esto también debilitaría aún más los resortes territoriales, independientemente de que en Brasil los militares no tienen una opinión tan negativa como pueden tener en otros países del Cono Sur, sobre todo Argentina
y Uruguay. Pero claramente lo de Brasil es una política completamente distorsiva, producto de un líder que claramente distorsiona lo político hasta el extremo.